a Jesucristo. Y en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3 dice que hubo ya en el tiempo antiguo, habla aquí el apóstol, falsos profetas en el pueblo. Luego nos advierte, así como habrá también entre ustedes falsos doctores, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos perdición acelerada. Y muchos van a seguir esas disoluciones, muchos van a ser engañados, por los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y escuchen ustedes una de las razones por las que va a ser blasfemado y por qué muchos se apartarán. Dice en el versículo 3 que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Esto es precisamente cuando la ambición al dinero comienza a tomar el lugar en la vida de estas personas. Convierten la iglesia en un mercado. Cualquier ocasión la utilizan para hacer dinero. No así la iglesia que sirve a Jesucristo. Tenemos que marcar la diferencia y demostrar con nuestra vida, con nuestro testimonio, que no tenemos ambiciones por el dinero. Que la iglesia no es un lugar de mercadería, que no es un mercado para hacer dinero. Y dice la Biblia que este asunto lo van a llevar a los extremos. Y al decir que va a ser llevado a los extremos, significa que solamente les interesará pedir y hacer dinero. Y a través de pedir dinero, aparentemente para la obra de Dios, para la obra de Jesucristo. Y aunque tenemos que nosotros, por supuesto, tener que dar a conocer las necesidades de la iglesia, no debemos simplemente por eso invertir más de nuestro tiempo en pedir y en estar enfocados en eso, porque lo más importante es la predicación del Evangelio. Porque esto es algo que ha desviado a muchos, por eso tenemos que tener cuidado. Ha desviado a muchos totalmente del camino de Dios y se han enfocado solamente en eso, porque han visto que hay beneficios y ya no quieren trabajar. Así que yo pienso, lo he dicho, lo repito y nuevamente lo digo con más convicciones cada vez, que el dinero será lo último o será el último de los recursos que la obra de Dios necesite. ¿Saben por qué? Porque el más importante elemento en la iglesia es el elemento humano. No tenemos de qué preocuparnos. Dice la Biblia que Él da por añadidura lo que nosotros necesitemos. Todo lo que necesitemos, Dios lo conoce, porque Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Saca a la luz lo que hay en el corazón. Saca a la luz todas nuestras obras. Por eso, ahora nos damos cuenta que este es un tiempo en el que ya no se puede, escúchenme bien, haber hipocresía. Ya no tenemos que estar viviendo en un tiempo donde haya tanta hipocresía. Tenemos que demostrar con hechos, con testimonio, que estamos siguiendo a Jesucristo, que es lo único que nos interesa, a Cristo el Señor, y que nos motiva a seguirlos por el amor que Él tuvo a nosotros. Nos motiva a seguir a Jesús por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, y que estamos buscando nosotros verdaderamente seguirle sin reservas, sin siquiera estar pensando en recibir beneficios de Él. En este capítulo 4 que iniciamos el jueves, vimos que Juan es sacado, dice la Biblia,
de la tierra y es llevado al cielo. Y es llevado precisamente a ver el trono de Dios. Dice que vio un trono en el cielo. Y vio este que estaba sentado en el trono como un resplandor, y lo compara con el rubí, con el sardio, con una esmeralda. Y luego lo primero que nos dice es que había allí 24 sillas o 24 tronos alrededor del trono de Dios, con 24 ancianos sentados. ¿Quiénes son estos ancianos? El significado de la palabra anciano es una palabra que viene del griego y es la palabra presbúteros, y significa líderes o dirigentes o consejeros. Digamos que es algo similar a lo que era el Sanedrín en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los profetas, en el tiempo, del tabernáculo. Ustedes se recuerdan que en el tiempo de Jesús precisamente existía este conjunto de hombres que eran 70 personas, y eran las que tomaban el consejo y las decisiones para que el pueblo de Dios tuviera de esa forma una manera de mantener un orden en cuanto a lo que era al servicio a Dios. Era como un mandato, como un conjunto con Cristo, lo que vio aquí el apóstol Juan. Y este grupo estaba ejerciendo conjuntamente con Cristo una autoridad judicial delegada y formada por un tribunal real en el universo cósmico de Dios. Era precisamente esta representación, digámoslo como es un jurado y un juez, algo similar a esto es lo que podemos ver. Y es un grupo de seres que tienen, escuche usted, muy importante esto, una autoridad judicial delegada, porque forman parte del tribunal celestial donde Dios avista, en el ambiente, en el universo cósmico de Dios. Y pueden ser también la representación de toda la iglesia en general. Porque dice la Biblia que a todos los redimidos se nos ha prometido tronos allá en el cielo. Y se nos prometió que también vamos a tener autoridad. Por eso es importante que comprendamos bien esto. Y que esa autoridad que es delegada por Dios va a ser para que nosotros podamos juzgar, y que se nos han prometido coronas. Estas 4 cosas son las que se les han prometido precisamente a los vencedores por nuestro trabajo en el Señor. Por eso entendemos que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Él a su tiempo recompensará a cada uno según fuere su obra. Nada de lo que hacemos en la obra de Dios es en vano. Absolutamente nada. Dios va a recompensar cada cosa, por muy pequeña y por muy insignificante que hagamos en la obra de Dios. Y yo creo que ustedes han comprendido muy bien esto, por la forma en que, gracias a Dios, pudimos ver ese precioso orden y ese trabajo en equipo el sábado pasado. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, quiero que ustedes vean algo que vamos a tratar en esta noche para sacarlo a la luz de la Biblia y comprenderlo mejor. Dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Esta es una expresión, por supuesto, que alude a una participación, pudiéramos decir, en el privilegio y la autoridad propios y exclusivos que le pertenecen a Jesucristo. No sé si lo notaron en este versículo. Está hablando de que Él va a compartir
y se pone a nuestro nivel y a nuestra capacidad para darnos a entender que así como Él fue un vencedor, también a los que sean vencedores les va a dar autoridad, les va a dar privilegio, les va a dar la exclusividad de tener las mismas cualidades y capacidades de Jesucristo. La razón es porque Dios disfruta, escúcheme bien, que reinemos con Él. No, yo les dije algo impresionante, era como para brincar de la silla. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Para poder entender a estos 24 ancianos, primero tenemos que entender la autoridad y los privilegios de los redimidos. Aquí nosotros estamos entendiendo que el puesto que Cristo tiene, disfruta compartirlo con nosotros. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 28, vean ustedes lo que dijo Jesús acerca de esto, de este privilegio del cual está participándonos. Mateo 19, 28, y les dijo a los apóstoles: de cierto os digo, que vosotros, los que me habéis seguido, fíjense bien, escuchémoslo con mucha retención, a aquellos que me habéis seguido en la regeneración, los que me han seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes, vosotros también os sentaréis. Aquí podemos ver que está formado el consejo de Dios, el juez y el jurado, que está coparticipando de esto que Él va a ejercer en este trono. Ustedes saben que en una corte realmente la palabra final no la tiene un juez. ¿Quién es el que tiene la palabra? El jurado. Es el que pesa más que hasta el juez. Eso significa, y Dios a través de este mensaje nos está ilustrando la medida y la capacidad de autoridad que Él puede darnos si nosotros le seguimos a Él. Esto es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Y dice que nosotros nos vamos a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Imagínense ustedes lo precioso y lo impresionante de lo que Dios realmente está haciendo con su iglesia, con cada uno de nosotros. En Lucas 22, versículo 29 y 30, Cristo aquí lo expresa de esta manera. Capítulo 22, versículo 29. Yo pues ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis. Escuchen esto: para que comáis, para que bebáis en mi mesa, en mi reino. Vemos la coparticipación. Y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Digamos que esta es una coparticipación impresionante, que Dios está dándole esa autoridad, ese reino, ese pudiéramos decir, privilegio de que nosotros juntamente con Él juzguemos no solamente en los juicios de Dios, sino que juzguemos hasta los ángeles. Aleluya. Vamos a ver algo importante. En el libro de Mateo 19, 28 leíamos la palabra y utilizamos la palabra regeneración. Todos los que me siguen en la regeneración, esta palabra es la palabra griega baligenesia y significa renovación. Y esto significa volver a su estado original, o también restauración.
Esto es interesante que nosotros lo podamos entender, porque aquí habla precisamente de algo que Dios está haciendo, de algo que Dios está levantando, de algo que Dios está transformando para llevarlo a un nivel impresionante, al nivel al que el hombre tenía en el principio. Dios al final de cuentas se va a salir con la suya, va a establecer lo que desde un principio Él había deseado establecer, y está utilizando a la iglesia para llevarnos al estado original en el que se encontraba Adán antes de pecar. Y de esto voy a hablar en el ayuno 24 y 25 de diciembre en la ciudad donde vamos a estar, en la ciudad de Paris, California, para que vayan preparándose, y especialmente los ministros. Vamos entonces a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, algo que es importantísimo para poder tener más claridad acerca de este reino y de esta autoridad que Dios le está dando a su iglesia. Dice capítulo 3 de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio de sus profetas que antes habían existido, desde el siglo, desde antes. Aquí la palabra restauración que utiliza aquí el apóstol es la palabra apostatasis, y significa restitución a su estado original. Escuchen esto, es muy importante que ustedes y yo podamos entender que Dios está restaurando al hombre a su estado original. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21, vamos a estar leyendo estos versículos para darle más claridad a lo que estamos aprendiendo en esta preciosa mañana. Capítulo 8 del libro de los Romanos, versículo 21. Aquí el apóstol Pablo, en esta porción de la Biblia, habla precisamente del efecto tan trágico que trajo el pecado. Dice en el versículo 21 que las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo está hablando de una creación, porque muchas veces hemos pensado que se trata de criaturas, pero la palabra criatura es la palabra creación, y está hablando de los árboles, de las plantas, de la misma tierra, hasta de las mismas estrellas y de todo lo que está constituido el universo. Todo tiene vida. Pero notamos que cuando entró el pecado, también ellos comenzaron y entraron en un estado de corrupción, de desgaste. De hecho, los científicos aseguran que hasta el sol está perdiendo millones y millones de fugas que tiene, y está perdiendo su capacidad y su poder, porque entraron en un ambiente de descomposición. Y vemos que todo lo que tiene vida, incluyendo la tierra, dicen que están gimiendo dentro de ellos. Están esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando que la iglesia sea revestida, que la iglesia, que los cristianos, que los que siguen a Jesús sean realmente revestidos y vueltos al estado natural con el que Dios nos crió. Eso significa que cuando Dios restaure al hombre a su estado original, hasta la misma creación va a sufrir los efectos de lo que es la glorificación de nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Hasta ellos van a poder sentir algo impresionante, una restauración de alguna manera.
Yo esto lo enseñé en algunas enseñanzas, se las recomiendo, no sé cómo se llama, pregúntale al hermano Trujillo allá atrás, para que entiendan lo que sucedió cuando el hombre pecó. Aleluya. Lo explico perfectamente. Aleluya. No me recuerdo del tema ahorita. Pero ¿qué es lo que está tratando de decirnos aquí la Biblia? Que todo lo que pasó con el hombre incluye también al universo físico, a excepción de los seres humanos. Toda la creación es personificada como si anhelara la transformación de la maldición del pecado que cayó sobre el hombre y sus efectos. A esto se le llama la ley de la entropía, la ley del desgaste. En cuanto el hombre pecó, comenzó el desgaste, comenzó el cambio inmediato en la vida del hombre. El hombre había sido hecho perfecto, Dios lo hizo perfecto, pero sin embargo dice la Biblia que con el pecado se buscó muchos males, incluyendo el desgaste físico. Por eso cambiamos, por eso ustedes van a ver el cambio que va sucediendo a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque es la ley del desgaste, la ley de la entropía. Y esto, imagínense ustedes, este deterioro alcanzó aún hasta las cosas que no tenían la culpa, hasta la tierra. Todo tiende al deterioro, porque el pecado contaminó todo nuestro alrededor y todo nuestro entorno. Por eso los hijos de Dios estamos siendo procesados para ser levantados y llevados al estado original, al estado de renovación, al estado de regeneración, al estado de un levantamiento sublime. Es más, ni tenemos idea de lo que Dios está haciendo con nosotros. Sí sabemos que Él vino, murió por nosotros, restauró nuestras vidas, estamos siguiéndole, pero hay muchas cosas que vamos a descubrir cuando estemos con Él, que no sabemos. ¿Qué significa esta capacidad y esta regeneración que Dios está haciendo con el hombre? Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. ¿Hasta dónde está este alcance? Digamos que todo el que es cristiano, el que sirve a Jesucristo, tiene capacidades superiores a las de un hombre común. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, en el versículo 2, nos está diciendo, ¿qué no saben ustedes que los santos han de juzgar al mundo? Por eso en el versículo 1 comienza diciendo, ¿cómo es posible que entre ustedes, como hijos de Dios, anden peleándose, anden queriéndose demandar, anden queriendo hacer esto, anden queriendo hacer lo otro, que no tienen la capacidad y la inteligencia espiritual para arreglar esto entre ustedes? Fíjense ustedes lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Aleluya. ¿Será que son más inteligentes y más capaces ellos que nosotros cuando nosotros, dice la Biblia, que vamos a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas tan pequeñas como situaciones que a veces hay entre nosotros. Cuidado con esto tiene que ser algo que penetre nuestras mentes para que nos abra el entendimiento y nos ayude a entendernos mejor. Porque demandar a otro creyente a un tribunal secular es como un acto de insolencia delante de Dios. A Dios no le agrada eso. Cuando dice que nos está preparando para la otra vida, esto significa que las posiciones de autoridad que tengamos en la otra vida estarán en proporción de acuerdo a cómo nosotros hemos ejercido en esta vida la sabiduría espiritual que estamos recibiendo por la palabra de Dios para juzgar. Y sigue diciendo en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles
cuánto más a las cosas del mundo, a las cosas seculares, a las cosas sencillas, a las cosas que podemos entre nosotros ponernos de acuerdo y poder ayudarnos, soportarnos unos a otros. Realmente el apóstol Pablo noto que tenía cierta indignación con la iglesia de Corinto por su falta de capacidad, por su falta de entendimiento y por querer hacer las cosas subajando la sabiduría espiritual hasta la sabiduría terrenal. Cuando Dios nos está preparando para algo superior, escúchenme, para algo mejor, para algo impresionante, para algo que ni siquiera lo podemos entender ahorita, pero que por la Biblia nos estamos enterando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Será que no tenemos ni la capacidad para conducirnos, para resolver nuestros problemas? Por eso, si tú ahora como padre no puedes solucionar los problemas de tu casa, no puedes solucionar tus problemas de tu trabajo, ¿cómo puedes pues esperar que Dios te entregue autoridad superior? Todos los mensajes a la iglesia de la Odisea fueron: arrepiéntete, pero también le dijo: al que venciere. Al que venciere. Por eso dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? A los ángeles caídos. El juez es Cristo y los 24 ancianos que representan a los redimidos. El jurado seremos nosotros. Ese jurado, el acusador será Satanás, mientras que existe alguien que es un abogado defensor que bajó a esta tierra, que fue el Cordero inmolado de Dios, que pagó el pecado por el precio de la redención y nos dio la libertad, el perdón y nos dio la capacidad de la renovación. Esta renovación tiene que ver con la exaltación que Dios le quiere dar a cada uno de sus hijos. Aleluya. Él fue el que pagó el precio de nuestra redención. Gloria a Dios. El que ha alcanzado perdón, dice la Biblia, nadie lo puede juzgar, no puede ser juzgado. Es como si una persona que ya recibió sentencia, que ya fue juzgado una vez, no puede ser juzgado dos veces. Todo aquel que ha alcanzado el perdón de Dios, aquel que ha alcanzado el perdón de Dios, el que ha entrado en el ambiente de la redención, no puede ser juzgado dos veces por su salvación. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación o a juicio, que es la palabra crino del griego, que significa juicio condenatorio. O sea que el que cree en mí, Juan 5:24, dice Jesús, tiene vida eterna y no puede ser juzgado ya otra vez, porque ya alguien pagó el precio del juicio que estaba sobre su vida, la palabra que lo condenaba, lo que lo hacía un perdido. Ahora ya hubo alguien que pagó el precio de restauración, y dice Romanos 8:1 que ya no hay condenación, ya no hay juicio para aquellos que están sirviendo al Señor y Salvador Jesucristo. Es preciosa la Biblia, la palabra de Dios. Cuando yo muera, yo ya no voy a ser juzgado conforme a mi salvación, porque Cristo llevó ya mi juicio y fui declarado inocente en la cruz del Calvario por su sangre. Voy a ser juzgado ahora por mis obras, por eso está el tribunal de Jesucristo.
Y este juicio no es un juicio condenatorio, sino que es un juicio donde va a ser la pérdida o la entrega de galardones. Gloria a Dios. Privilegiados. Dice 2 Corintios 5:10 que Dios va a juzgar a cada uno según fuere su obra, por medio del cuerpo. Así que va a haber un juicio en el tribunal de Cristo donde Dios va a hacer un juicio justo y va a decir: tú, por tu esfuerzo, por tu dedicación, te ganaste esto, te ganaste otro. No todos van a recibir la misma recompensa. Va a haber pérdida o entrega de galardones o de recompensas y de posiciones de autoridad, pero ya no hay juicio conforme a mi salvación. Por eso Pablo dice: por lo demás. Fíjese cómo comienza diciendo el apóstol Pablo: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Dijo Pablo: no solamente a mí, sino para todos aquellos que están esperando con mucha paciencia la venida de Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte para que puedas recibir la corona de la vida. La palabra fiel, ¿saben qué significa? Digno de confianza. Y esto quiere decir que lo que Dios te encomendó, lo hiciste. Que Dios lo que te dijo que hicieras, lo hiciste. Dios te dijo: practica la pureza, practica la honradez, sé íntegro, sé sincero, apasionate por la verdad del Evangelio de Cristo. Esto es precisamente lo que Cristo nos encomendó. Y cuando nos dice sé fiel, eso quiere decir que Dios depositó naturalmente nuestra confianza, su confianza en nosotros, A nuestros hijos creo que nunca los vamos a convencer de servir a Jesucristo, a menos que nuestros hijos nos vean apasionados de Dios, que nos vean puros, que nos vean honrados, íntegros, justos, sinceros. Si no ven esto, no los vas a convencer aunque los traigas a la iglesia. Ellos ven todas estas cosas, también pueden mirar que amas a tu esposa, que amas a tu esposo apasionadamente. Los hijos saben cuando el padre engaña a su esposa y también saben cuando la esposa no quiere al esposo. Y cuando esto hay dentro de un hogar, los hijos se desilusionan. Los desilusionamos y abandonan el camino. Cuando Dios nos mandó que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tu esposo. Es tu compañera. Por eso necesitamos nosotros entender esto, y si no estamos viviendo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no esperemos resultados en nuestros hijos. Todo esto tiene que ver con el gobierno de Dios, pero tenemos que comenzar a practicar la santidad, la pureza, la lealtad, la honradez, la integridad desde que estamos aquí en la tierra. Y esto nos va a dar la autoridad y el derecho de poder estar allí en la representación de los justos, sentados en estas 24 sillas que son la representación de la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y versículo 27. Vamos a leer esta porción, donde dice: y al que hubiere vencido,
y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Y regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Pero para poder alcanzar todo eso necesitamos la práctica de lo que estamos aprendiendo. En el libro de Daniel, capítulo 7, vamos a leer el versículo 22, para que miremos qué gran armonía existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre patriarcas, profetas y apóstoles, acerca de lo que es este trono de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 22, dice: hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Escuchen, y se dio el juicio ¿a quién? A los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Aquí podemos encontrar la armonía de la Biblia. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el versículo 27 de este mismo capítulo dice: y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los señoríos les servirán y les obedecerán. Imagínense ustedes, miserables gusanos, levantados a un nivel tan impresionante. Perdón por lo de gusanos, pero esa es la forma de ilustrarme para poder entender la belleza, la grandeza y la magnitud de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Bendito su nombre. Y por último dice que seremos vestidos de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas las vemos en Cristo, en los cristianos y en los ángeles. En los ángeles, en Hechos 1:10, donde habla de dos varones que cuando Cristo iba a ascender al cielo, en el capítulo 1 de los Hechos, dice que vieron dos varones con él vestidos de blanco. Siempre en la Biblia los cristianos, los seguidores de Jesús, somos representados con vestiduras blancas. Y en los cristianos, estas vestiduras blancas representan la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pudimos nosotros llegar a este nivel, entender lo que somos, entender lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él es el que ha hecho todo por nosotros. Absolutamente todo. Sin embargo, vemos en el capítulo 19 el privilegio y la honra que recibe la iglesia, los seguidores de Jesús. Apocalipsis 19:7, donde dice: gocémonos y alegrémonos. ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su iglesia, su esposa, se ha aparejado. Y le fue dado a la iglesia como novia pura y santa, que se vista de lino fino, limpio, brillante, resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Las justificaciones de los santos. La justicia de Jesús fue la que hizo este cambio tan radical en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Por eso apasionese y sirva a Jesucristo. No hay nada más grande y más precioso que servir a Jesús.
porque cada uno recibirá la recompensa. Aparentemente todo es normal, todo es natural, pero quiero decirle que Dios está obrando. Dios está haciendo algo precioso con su iglesia. La quiere llevar al estado original en la que el hombre se encontraba antes de pecar contra Dios. Y por último, las coronas en sus cabezas de los 24 ancianos implican emblema de realeza y de gobierno. Esto es precioso. Algo que nunca, jamás se les prometió a los ángeles. Todas las coronas son prometidas a nosotros y son las coronas que usaban los reyes y los que salían en victoria en las Olimpiadas. Por eso Pablo utiliza esta ilustración para que pudiéramos entender que los que participaban, en 1 Corintios 9 dice que los que participaban en las Olimpiadas, los que eran capaces de poder sobreponerse a lo que se les atravesara, a las trancas que les ponen, y que pudieran llegar hasta el final, a estos, dice la Biblia, dice Pablo, ilustrando lo que es la iglesia, les daban una corona corruptible. Pero nosotros no estamos caminando en vano, no vamos corriendo la carrera en vano, sino que vamos a recibir una corona incorruptible. Nada que ver con la corona que recibe el atleta que gana en las Olimpiadas. A veces era nomás una coronita así de una ramita alrededor de la cabeza. Aleluya. Fíjese nomás. Pero sin embargo, dice Pablo en 1 Corintios 9:25, Gloria a Dios. que todo aquel, ustedes y yo, que estamos dentro de la lucha espiritual, hablando Cristo naturalmente, Pablo naturalmente de aquel que está en la carrera, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Escuchen esto, la libertad a la que nosotros hemos sido llamados no se puede alcanzar sin que nosotros podamos tener dominio propio. Aleluya. Sin el dominio propio no vamos a poder alcanzar esa libertad. Fuimos llamados, dice Pablo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la carne se resiste al límite sobre esa libertad a la que Dios nos llamó. Y el dominio propio es crucial para ganar la victoria. Pablo aquí habla del dominio en su vida personal, cuando dice mi cuerpo. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjense ustedes lo que está diciendo Pablo, lo pongo en servidumbre. Tiene mi cuerpo que ser mi esclavo, tiene que ser mi siervo. Eso significa que aprendes a caminar por fe, pase lo que pase. Y cuando sucede esto, comienzas a controlar, comienzas a dominar, y mientras más ejerzas dominio sobre tu cuerpo, dominio propio sobre tu cuerpo, y comienzas a hacer lo que tú le mandas, lo comienza a hacer, y le dices voy a ayunar 3 días, 2 días, y ya ni se resiste el cuerpo, ni se enoja tampoco ya. No es que, no, pero el que no ha entendido esto está viendo, ay, ya se va a dar el ayuno, ¿qué haré? ¿Para dónde me iré? ¿A dónde correré? Para decir que tengo algo que hacer. Por eso cerré los ojos, no quiero ver. Aleluya. Porque no cualquiera tiene dominio propio sobre su cuerpo. No cualquiera. Pero Pablo dice que el que no logre tener ese dominio propio va a ser eliminado. Vas a ser, o sea, te van a mandar a la banca cuando no tienes ese dominio propio. Y luego dices,
pues ya no, ¿para qué lo voy a meter a la cancha a correr? Ya no rinde, no tiene dominio propio. Y luego se pregunta, ¿por qué estoy en la banca? Pues porque estás muy gordo, y si te pongo a correr en la cancha te va a dar un infarto y no vas a poder aguantar. O no estás disciplinado. Imagínense ustedes lo que Dios está diciendo. Por eso es que aquí vemos que para poder llegar a alcanzar el nivel de autoridad al que Dios nos quiere llevar, necesitamos tener dominio propio. O se puede traducir convicciones que van en contra de lo que pueda pasarnos en nuestro diario vivir. Tenemos que tener convicciones tan fuertes y tan arraigadas como las que tenía Abraham, que después de haberle dado Dios al hijo de la promesa, se lo pide en sacrificio. Y la persona que no tiene convicciones espirituales dice, bueno, pues ¿qué trae Dios? O sea, no entiendes a Dios. Y a veces tenemos que creerle a Dios y seguirlo, a veces sin que le entendamos. Job pasó muchísimo tiempo sin entender lo que Dios estaba haciendo con él. Pero no lo amargó todo lo que le pasó. ¿Por qué? Porque tenía convicciones. Abraham no lo amargó lo que Dios le pidió. ¿Por qué? Porque tenía convicciones. Y a veces las convicciones brincan las barreras y nos hacen ver lo que Dios quiere para nosotros. Brincamos las barreras y podemos ver el plan de Dios enfrente de nosotros. Y cuando nosotros vemos el plan de Dios enfrente de nosotros, no importa lo que tengamos que pasar. Pablo dijo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni cuchillo, ni espada, nada me puede apartar. Nada me puede apartar de lo que está frente a mí. De lo que está frente a mis ojos, de lo que Dios me está prometiendo, de lo que Dios dice que va a hacer conmigo, de lo que Él me va a entregar, del reino que me va a dar y que voy a habitar a su lado eternamente. Dígame usted, ¿habrá algo que nos pueda apartar de Dios cuando estamos viendo lo que hay frente de nosotros? No lo creo que nada nos aparte. No lo creo. No creo que haya nada que nos aparte del amor de Dios, porque lo tenemos frente a nosotros. Estamos viendo su gloria, estamos viendo lo que Él quiere de nosotros y lo estamos viendo tan claramente que no importa lo que tengamos que pasar, pero lo vamos a lograr en el nombre de Jesucristo. Voy a llegar, díganle, voy a llegar a la meta. Voy a llegar a la meta en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, declaren.